El aroma de trufa negra y vino tinto flotaba por el comedor principal de Le Jardin, el restaurante insignia de la cadena de la Croix. Era viernes por la noche y cada mesa estaba ocupada por la élite de la Ciudad de México, políticos, empresarios, celebridades y herederos que pagaban sin pestañear 3,000 pesos por persona para cenar en el lugar más exclusivo de Polanco. Yo era Fernanda Guerrero, de 32 años, y durante los últimos 8 meses había trabajado como gerente de operaciones de Le Jardin. Mi oficina estaba escondida en el segundo piso, lejos de los reflectores que tanto amaba mi jefa, Claudette Delacroix, la dueña francesa que había convertido 3 restaurantes mediocres en un imperio gastronómico de lujo aparente. Lo que Claudette no sabía, y lo que muy pocas personas sabían, era que mi trabajo como gerente de operaciones era solo una tapadera. En realidad, era la fundadora y directora de Guerrero Capital, un fondo de inversión especializado en adquisiciones hostiles de empresas en crisis financiera. Durante los últimos 5 años, había comprado, reestructurado y vendido más de 20 empresas en México y Centroamérica, acumulando un patrimonio personal de más de 500 millones de pesos. ¿Por qué trabajaba como empleada en Le Jardin? Investigación de campo. Durante meses había estado analizando la industria restaurantera de lujo, identificando oportunidades de inversión. La cadena de la Croix había aparecido en mi radar como una empresa con potencial enorme pero con gerencia incompetente. El plan original era simple: estudiar sus operaciones desde adentro, identificar sus vulnerabilidades, y luego hacer una oferta de compra civilizada. Pero después de 8 meses trabajando para Claudette Delacroix, mis planes habían evolucionado hacia algo más personal. Fernanda, ven acá inmediatamente, gritó Claudette desde el comedor principal, su acento francés exagerado resonando por encima del murmullo elegante de los comensales. Su voz tenía esa calidad áspera que venía de fumar 2 cajetillas diarias y beber vino caro como si fuera agua. Me dirigí hacia su mesa, donde estaba cenando con 3 inversionistas potenciales que había estado cortejando durante semanas. Los había investigado discretamente. Eran representantes de un grupo gastronómico internacional que estaba considerando expandirse a México. Para Claudette, cerrar este trato significaría una inyección de capital desesperadamente necesaria. Señores, anunció Claudette con su sonrisa más deslumbrante, permítanme presentarles a mí, gerente de operaciones. Fernanda se encarga de los aspectos más básicos del restaurante mientras yo me enfoco en la visión estratégica. Los 3 hombres me saludaron cortésmente, pero pude ver en sus ojos que ya me habían categorizado como personal de apoyo. Durante los últimos 8 meses había perfeccionado el arte de parecer una empleada competente pero no amenazante, lo cual me había dado acceso a información que ningún consultor externo habría podido obtener. Fernanda, continuó Claudette, tráeles a nuestros invitados los reportes financieros del último trimestre. Los que preparaste bajo mi supervisión, por supuesto. Asentí profesionalmente. Los reportes que había preparado eran técnicamente exactos, pero sabía que Claudette había estado manipulando los números durante meses para ocultar la verdadera situación financiera de la cadena. Sus 3 restaurantes estaban perdiendo dinero consistentemente, los proveedores comenzaban a exigir pagos por adelantado, y había acumulado deudas por más de 40 millones de pesos. Mientras subía a mi oficina para buscar los documentos, mi teléfono vibró con un mensaje de texto de mi asistente ejecutiva en Guerrero Capital. Análisis financiero completo listo. Cadena de la Croix. Activos 120 millones, deudas 95 millones, flujo de caja negativo 8 meses consecutivos. Vulnerable a adquisición hostil. Proceder. Sonreí mientras escribía mi respuesta. Confirmar. Iniciar proceso mañana. Durante las siguientes 2 horas, observé a Claudette representar su papel de empresaria exitosa mientras yo servía discretamente como su asistente. Era fascinante ver cómo alguien con tan poco entendimiento real del negocio podía mantener una fachada tan convincente. Sus respuestas a las preguntas técnicas de los inversionistas eran vagas y floridas, llenas de jerga gastronómica pero vacías de sustancia financiera real. El arte culinario trasciende los números, declaró mientras agitaba su copa de Bordeaux. Nosotros creamos experiencias, no solo vendemos comidas. Uno de los inversionistas, un hombre mayor con anteojos de diseñador, parecía escéptico. Señora Delacroix, ¿podría explicarnos específicamente cómo planean manejar el aumento en los costos de ingredientes importados?
Nuestro análisis indica que los márgenes en el sector gastronómico mexicano están bajo presión significativa. Claudette miró hacia mi compánico Berly disimulado. Durante meses había dependido de mis análisis para responder este tipo de preguntas técnicas. Fernanda, dijo con voz tensa, ¿por qué no le explicas a nuestros invitados nuestras estrategias de optimización de costos? Me acerqué a la mesa y comencé a explicar detalladamente las medidas de eficiencia que había implementado durante mi tiempo en Le Jardin: renegociación de contratos con proveedores, optimización de inventarios, análisis de márgenes por plato, e implementación de sistemas de control de desperdicio. Los inversionistas tomaban notas, claramente impresionados por el nivel de detalle y sofisticación. Excelente, comentó el más joven del grupo. Y estas iniciativas fueron desarrolladas internamente. Antes de que pudiera responder, Claudette intervino. Por supuesto. Yo diseñé personalmente todas estas estrategias. Fernanda simplemente ejecuta mis instrucciones. El mentir tan descaradamente sobre mi trabajo no me sorprendió. Durante 8 meses había visto a Claudette tomar crédito por cada mejora operativa que había implementado, cada problema que había resuelto, cada innovación que había introducido. Para ella, yo era simplemente un instrumento útil para ejecutar ideas que ella fingía haber concebido. La cena continuó durante otra hora, con Claudette pintando un cuadro cada vez más fantasioso sobre el futuro brillante de su cadena restaurantera. Los inversionistas parecían moderadamente interesados, pero su lenguaje corporal indicaba que necesitarían mucha más información antes de comprometerse. Después de que los invitados se marcharan, Claudette me llamó a su oficina privada en el 3er piso. La habitación era un monumento a su ego, paredes cubiertas con fotos de ella con celebridades, premios gastronómicos que había comprado en lugar de ganar, y una vista panorámica de Polanco que la hacía sentir como la reina de su pequeño imperio. Fernanda, comenzó mientras se servía otra copa de vino, necesito que entiendas algo. Esos inversionistas representan el futuro de esta empresa. No puedo permitir que malentendidos sobre quien realmente maneja este negocio los confundan. Permanecí en silencio, esperando que llegara al punto. Tu rol aquí es importante, continuó, pero es un rol de apoyo. Cuando hables con inversionistas, clientes importantes, o medios de comunicación, necesitas ser muy clara sobre la jerarquía. Yo soy la visionaria, tú eres la ejecutora. Entiendo, respondí simplemente. ¿En serio? Su tono se volvió más agresivo. Porque esta noche, cuando estabas explicando las estrategias de optimización, sonabas como si hubieras desarrollado esas ideas tú misma. Solo estaba proporcionando los detalles técnicos que usted me pidió, respondí manteniendo mi voz neutral. Claudette se acercó a mí, su aliento cargado de alcohol y cigarrillos. Fernanda, creo que tienes ideas equivocadas sobre tu importancia en esta organización. Eres reemplazable. Tu trabajo aquí existe porque yo lo permito. Asentí sin mostrar emoción. Si supiera que mi patrimonio personal era 10 veces mayor que el valor total de su cadena restaurantera, quizás hablaría de manera diferente. Pero su arrogancia era precisamente lo que la hacía vulnerable. Durante las siguientes 2 semanas, la situación se deterioró rápidamente. Los inversionistas internacionales decidieron no proceder con la inversión, citando preocupaciones sobre la estructura de management y la sostenibilidad financiera. Claudette culpó a todo el mundo excepto a sí misma: la economía mexicana, la competencia desleal, los proveedores codiciosos, y por supuesto, la incompetencia de sus empleados. Mientras tanto, mi equipo en Guerrero Capital había completado su análisis exhaustivo de la cadena de la Croix. Los números eran aún peores de lo que había estimado inicialmente. Claudette había estado financiando las operaciones corrientes con préstamos personales de alta interés, había vendido secretamente algunos de los equipos más valiosos del restaurante, y había estado atrasándose en pagos a empleados para mantener la ilusión de liquidez. ¿Cuánto tiempo les queda?, le pregunté a mi analista financiera durante una llamada confidencial desde mi apartamento. Con el flujo de caja actual, 6 semanas máximo antes de que tengan que cerrar operaciones o declararse en bancarrota, respondió. A menos que consigan una inyección masiva de capital. Perfecto, murmuré. Prepara la oferta de adquisición. 50 centavos por peso de valor en libros. Tómenlo o déjenlo. El viernes siguiente, todo llegó a su punto culminante.
Era una noche particularmente ocupada en Le Jardin, con 2 mesas de críticos gastronómicos importantes y una celebración privada para un político de alto nivel. La cocina estaba luchando por mantener el ritmo, varios meseros habían llamado para reportarse enfermos, y el sistema de reservaciones había colapsado debido a un problema técnico que Claudette había estado posponiendo reparar durante meses. Yo estaba corriendo entre la cocina y el comedor, coordinando el servicio y resolviendo crisis, cuando Claudette apareció en estado de pánico total. Fernanda. El crítico de Gourmet México acaba de quejarse de que su plato principal llegó frío. Y la mesa del senador está esperando sus aperitivos desde hace 40 minutos. Arregla esto inmediatamente. Pasé la siguiente hora apagando incendios, coordinando con la cocina para rehacer el plato del crítico, personalmente sirviendo los aperitivos a la mesa del político, y reorganizando todo el flujo de servicio para acomodar las demoras. Para las 11 de la noche, habíamos logrado salvar la situación, y los comensales parecían satisfechos. Pero Claudette estaba furiosa. Fernanda. Ven acá ahora mismo, gritó desde el centro del comedor, su voz cortando a través del murmullo sofisticado de las conversaciones. Todos los comensales se giraron para mirar, incluyendo los críticos y el político. Me acerqué a ella, consciente de que todas las miradas estaban puestas en nosotras. Esta noche fue un desastre absoluto, comenzó, su voz cargada de vino y furia. El servicio fue lento, la cocina estaba desorganizada, y tuvimos que disculparnos con clientes importantes. Los problemas se resolvieron, respondí tranquilamente. Los comensales parecen satisfechos ahora. ¿Satisfechos?, se burló. Fernanda, obviamente no entiendes el nivel de excelencia que se requiere en un establecimiento como este. Tal vez estés acostumbrada a estándares más básicos. El insulto implícito sobre mi clase social resonó por todo el comedor. Pude ver a varios comensales intercambiando miradas incómodas, pero ninguno intervino. Francamente, continuó Claudette, elevando su voz aún más, alguien como tú nunca entenderá lo que significa manejar un negocio de clase. Vienes de un mundo diferente, con expectativas diferentes. Este tipo de operación sofisticada está más allá de tu comprensión natural. El silencio en el comedor era total ahora. Hasta los meseros habían dejado de moverse. Por lo tanto, anunció dramáticamente, tu empleo en Le Jardin termina esta noche. Por favor, recoge tus pertenencias y sal del edificio inmediatamente. Asentí con calma, sin mostrar ninguna emoción en mi rostro. Entiendo. Recogeré mis cosas. Mientras caminaba hacia las escaleras para subir a mi oficina, escuché a Claudette dirigiéndose a los comensales con una sonrisa forzada. Disculpen la interrupción, damas y caballeros. A veces es necesario mantener estándares de excelencia que no todos pueden alcanzar. En mi oficina, guardé silenciosamente mis pocas pertenencias personales en una caja, una foto de mis padres, mi agenda personal y mi laptop backup. Todo mi trabajo real se hacía de forma remota a través de sistemas encriptados que Claudette nunca había sabido que existían. Mientras bajaba las escaleras por última vez, mi teléfono vibró con una notificación de mi fondo de inversión. El proceso de adquisición hostil había sido acelerado y completado esa misma noche. Guerrero Capital ahora era propietario del 87% de las acciones de la cadena de la Croix, compradas a través de una red compleja de acreedores desesperados y inversionistas minoritarios que habían perdido la confianza en el liderazgo de Claudette. Salí de Le Jardin por última vez como empleada a la 1 de la madrugada, cargando mi pequeña caja de pertenencias. Varios de los meseros que habían presenciado mi humillación pública me dijeron adiós con expresiones de simpatía genuina. Ellos no tenían idea de que en menos de 24 horas sería su nueva jefa. El lunes por la mañana, Claudette llegó a Le Jardin para encontrar a 3 hombres de traje esperándola en el comedor principal. Mi abogado corporativo, mi contador, y el nuevo gerente general que había contratado para supervisar la transición. Señora de la Croix, comenzó mi abogado con formalidad profesional, represento a Guerrero Capital, que efectuó una adquisición mayoritaria de su empresa durante el fin de semana. Tiene una reunión programada con la nueva propietaria en 1 hora. Claudette parecía confundida. ¿Adquisición? ¿De qué están hablando? Yo no he vendido nada. En realidad, explicó mi contador, la mayoría de las acciones fueron adquiridas a través de sus acreedores,
quienes tenían derechos de ejecución debido a pagos vencidos. El proceso fue completamente legal. La expresión de Claudette cambió de confusión a pánico. ¿Quién es esta Guerrero Capital? ¿Dónde está esta supuesta nueva propietaria? Aquí estoy, dije mientras entraba al comedor desde la cocina. Había llegado temprano para revisar las operaciones y planear las reestructuraciones necesarias. Claudette me miró como si estuviera viendo un fantasma. ¿Fernanda? ¿Qué estás haciendo aquí? Te despedí el viernes. Efectivamente, respondí con calma, acercándome a la mesa donde estaban sentados mis representantes legales. Me despediste del puesto de gerente de operaciones. Pero ahora estoy aquí en mi nueva capacidad como propietaria y CEO de lo que anteriormente se conocía como la cadena de la Croix. El silencio que siguió fue absoluto. Pude ver cómo el cerebro de Claudette luchaba por procesar la información. Eso es imposible, esputtered finalmente. Tú eres solo una, tú trabajabas para mí. ¿Cómo podrías? ¿Cómo podría alguien como yo entender lo que significa manejar un negocio de clase? Completé su frase con una sonrisa ligera. Resulta que he estado manejando negocios de clase durante años. Solo que no de la manera que tú imaginas. Mi abogado le entregó una carpeta gruesa. Estos son los documentos de transferencia de propiedad, así como su nuevo contrato de empleo como chef consultora, si decide quedarse con la empresa. Claudette abrió la carpeta con manos temblorosas. ¿Contrato de empleo? Esta es mi empresa. Era tu empresa, corregí suavemente. Ahora es mía. Y francamente, después de 8 meses observando tu estilo de gestión, tengo planes extensivos para reestructurar las operaciones. Durante la siguiente hora, mi equipo explicó la nueva estructura organizacional. Claudette podría quedarse como chef consultora con un salario muy reducido, o podría tomar un paquete de separación y marcharse inmediatamente. Sus deudas personales serían transferidas como parte de la adquisición, pero no tendría autoridad operativa. ¿Por qué?, preguntó finalmente, su voz quebrada. ¿Por qué fingir ser una empleada? ¿Por qué esta venganza? No es venganza, respondí honestamente. Es business. Tu empresa tenía potencial pero estaba mal manejada. Necesitaba análisis desde adentro para entender dónde estaban los problemas reales. Hice una pausa, observando su rostro mientras procesaba la realidad de su nueva situación. En cuanto a la humillación del viernes, eso fue solo un bonus. Me ayudaste a tomar la decisión final de proceder con una adquisición hostil en lugar de una compra amigable. Claudette finalmente se marchó esa tarde, rechazando el puesto de chef consultora y eligiendo el paquete de separación. La observé salir por la puerta principal del jardín, cargando una caja con sus pertenencias personales, exactamente como yo había hecho 3 días antes. Los meses siguientes fueron intensos pero gratificantes. Implementé las reformas operativas que había estado planeando durante meses, nuevo sistema de gestión de inventarios, programas de entrenamiento para meseros, renegociación completa de contratos con proveedores, y lo más importante, una cultura de respeto que reemplazó el ambiente tóxico que Claudette había cultivado. El primer trimestre bajo nueva administración mostró un aumento del 35% en ingresos y la eliminación completa de las pérdidas operativas. Los empleados, liberados del miedo constante y la humillación, comenzaron a funcionar como un equipo cohesivo. Varios de los meseros que habían presenciado mi despido se convirtieron en mis colaboradores más leales. 6 meses después de la adquisición, recibí una llamada de los inversionistas internacionales que Claudette había estado cortejando. Habían escuchado sobre la transformación de la cadena y querían discutir una posible sociedad. Es fascinante, comentó el líder del grupo durante nuestra reunión. Los mismos restaurantes, la misma ubicación, pero los números financieros son completamente diferentes. ¿Qué cambió? La gestión, respondí simplemente. A veces el problema no está en el concepto del negocio, sino en quien lo está ejecutando. Un año después, había expandido la operación a 5 restaurantes adicionales y había diversificado hacia catering de lujo y consultoría gastronómica. La marca, ahora llamada Guerrero Hospitality Group, se había convertido en sinónimo de excelencia operativa en la industria restaurantera mexicana. Durante la ceremonia de apertura de nuestro restaurante más nuevo, uno de mis gerentes me preguntó sobre los inicios de la empresa.
¿Es verdad que una vez trabajaste como empleada en uno de nuestros restaurantes?, preguntó con curiosidad. Sonreí mientras observaba el comedor lleno de comensales satisfechos y empleados motivados. Sí, durante 8 meses. Fue la mejor investigación de mercado que he hecho en mi vida. Lo que no le dije era que ocasionalmente aún recibía correos de Claudette, pidiendo referencias de empleo o sugiriendo que podríamos colaborar en nuevos proyectos gastronómicos. Sus mensajes siempre terminaban con la misma frase: después de todo, yo fui quien te enseñó todo lo que sabes sobre el negocio restaurantero. Nunca respondí a esos correos. Algunas lecciones sobre la humildad y la consecuencia es mejor aprenderlas en privado.